A ver, veamos, hagamos un recorder rápido. Entonces vamos a empezar siempre. Vamos a hacer este semestre, como les decía, a entender matemáticamente lo que es el movimiento curvilíneo, ¿sí? Entonces, para el movimiento curvilíneo, caramba. Ay. Eso. Bueno, entonces supongamos en el movimiento curvilíneo vamos a tener, en lo que ustedes hasta ahora habían visto en el sistema cartesiano XY, ¿no es cierto? Entonces nosotros la anterior clase, por ejemplo aquí tenemos un movimiento curvilíneo general, ya. Empezamos denotando el vector posición, ¿no es cierto? Entonces empezamos denotando el vector posición de una partícula. Vamos a suponer, aquí tenemos una partícula P. La posición de esa partícula vamos a decir que es R sub X, R sub Y. Aquí vamos a denotar el vector posición con R, ¿sí? Y este vector posición obviamente va variando, ¿no? De hecho podríamos decir que supongamos esta es la posición inicial. Bueno. Bien, entonces nosotros, por ejemplo, decíamos que la velocidad... empecemos de hecho, decíamos, la posición, vamos a denotarle como, va a tener una magnitud R y un vector unitario. ¿Cómo se llamaba ese vector? R sombrero, ¿sí? Entonces, a ese vector, nosotros el R sombrero le vamos a llamar, es el vector radial. De aquí en adelante, ya les había dicho que los vectores unitarios nosotros íbamos a ponerle el sombrerito, ¿ya? Entonces, el vector radial. Obviamente, entonces, ¿cuál va a ser? Si es un vector unitario, ¿cuál es la magnitud de ese vector? 1, ¿no es cierto? Ya. Entonces, después, nosotros habíamos dicho, bueno, además de eso decimos que la velocidad tiene una magnitud que es la rapidez por un vector unitario. ¿Cuál es el vector unitario? El vector tangente, ¿no? O tangencial. Entonces de ahora en adelante vamos a tener aquí el vector tangencial. Siempre.
Vector tangente o tangencial. Pero es unitario, ¿no? Y es tangente a la curva, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este punto, nosotros podríamos decir, si trazamos una recta tangente, entonces en esta dirección estaría el unitario y tangencial, ¿sí? Y entonces decimos que obviamente la velocidad va a estar en esa dirección, ¿no? En esa dirección está el unitario tangencial. Y en cambio el unitario radial, por ejemplo, en este estaría acá. Este sería el unitario radial, ¿sí? Como para diferenciar. ¿Ya? Adicionalmente vamos a tomar en cuenta el ángulo teta, que es el ángulo que forma con respecto a la horizontal, ¿sí? Ese sería el ángulo teta. Ya. Bueno, de ahí nosotros decíamos que vamos a utilizar el cálculo, ¿no es cierto? Entonces, ustedes ya habían aprendido el semestre anterior, si yo iba de un espacio que era R en función del tiempo, la velocidad en función del tiempo y la aceleración en función del tiempo. Entonces, obviamente, para ir de aquí a acá, nosotros sacamos la pendiente. Pero obviamente estoy hablando de ¿qué? De los gráficos, ¿no? R en función del tiempo. Del gráfico R en función del tiempo. No, ni siquiera R, perdón. No trabajamos vectorialmente. Así nomás. ¿Ya? Entonces no era ni R. Entonces, ¿ustedes qué aprendieron? No era R, ¿era qué? S, ¿no es cierto? Donde S, vamos a ver, S es la longitud de arco, que también se puede ver como distancia total recorrida. O sea, si nosotros definimos eso, si me reconoce esta forma, no me reconoce. Bueno. Carajo. Entonces nosotros aquí decimos que, de hecho, esta distancia S es igual a ¿qué? A R por teta, ¿sí? Entonces la longitud de arco es R por teta, suponiendo que aquí tengo R y obviamente suponiendo que acá también tengo R, o sea, es un segmento de circunferencia, ¿sí? Entonces, obviamente, por ejemplo, en este caso, si yo quiero medir la distancia que va desde la posición inicial hasta esta posición en función del tiempo, ¿qué es lo que debería hacer? ¿Qué es lo que debería hacer? Tendría eso que dividirle en muchos segmentos e ir calculando la longitud de arco de cada uno de los segmentos de circunferencia, ¿no? Si yo quiero medir la distancia total recorrida.
¿Ya? Entonces vamos a decir que la distancia total recorrida es igual a la S en función del tiempo menos la distancia o la longitud inicial, ¿no? Es la distancia total recorrida. Entonces, volviendo acá, nosotros decíamos que para ir desde el desplazamiento hasta la rapidez y hasta la aceleración, nosotros sacamos la pendiente. Esto hacían en prepo. Ahora, en lugar de eso, vamos a sacar la derivada en función del tiempo. Y lo mismo, ustedes iban para ir de acá a acá, sacaban el área bajo la curva, ¿no es cierto? Ahora van a sacar la integral. Bien. Ya habíamos visto las ecuaciones, cómo quedaban del movimiento curvilíneo general, ¿o no todavía? ¿No? Vamos. Entonces, obviamente, por ejemplo, nosotros tenemos que R es igual a ¿qué? A un Rx por Rx, X sombrero, más Ry, Y sombrero, y esto va a ser igual a R por R sombrero. En conclusión, ¿qué puedo sacar de esa ecuación? ¿Qué conclusión puedo sacar de esa ecuación? De esta ecuación de aquí. Chicos, ¿qué fue? Yo sé que, pero ya vieron, ya no tienen que estar siguiendo la pantalla para que puedan llegar a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? ¿Ah? La conclusión es que R, que es la magnitud del vector posición, va a ser igual a ¿qué? Todo esto a la 1/2, ¿sí? Y adicionalmente, ¿qué? Que R sombrero va a ser igual a X sombrero más Y sombrero, ¿no es cierto? Necesariamente. Ya. Esto cumple, ¿no? Porque yo si saco la magnitud de este vector, ¿qué me va a dar? 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué decimos? Adicionalmente recuerdan la propiedad de derivación de un vector, ¿no? Por la linealidad, ¿sí? Yo voy a derivar R con respecto al tiempo. ¿Esto me da qué? Me va a dar la derivada con respecto al tiempo de Rx, X sombrero, más la derivada con respecto al tiempo de R sub Y, Y sombrero, ¿no es cierto? Por la linealidad de la derivada, ¿no? Por la propiedad de linealidad.
¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la derivada del vector posición con respecto al tiempo es R punto X sombrero. ¿Es constante o no? Sí, X siempre apunta a la misma dirección. Los que van variando son R sombrero y T sombrero. X y Y siempre son constantes, ¿ya? Por ende, lo que me queda aquí es R punto por esta constante, Rx punto, ¿no? Más Ry punto por Y sombrero, ¿sí? Porque los unitarios de ahí son constantes. ¿Esto qué viene a ser? La velocidad, vector velocidad. La derivada de la posición es la velocidad, ¿sí? Entonces la velocidad va a ser Rx, Ry. ¿Esto qué quiere decir? La velocidad también es igual a ¿qué? A la rapidez en X, X sombrero, más la rapidez en Y sombrero. ¿Qué quiere decir entonces de esa ecuación? Lo mismo. Pueden sacar la conclusión que la velocidad en X es igual a Rx punto y la velocidad en Y es igual a R sub Y punto. ¿No es cierto? Ahora, digamos, esta es la ecuación número 2. ¿Sí? Voy a enumerar de nuevo las ecuaciones. A ver. Esta tenemos la ecuación 1. Esto va a ser la ecuación 2. Esta de acá pongamos la ecuación 3. Esta de acá pongamos la ecuación 4. Bien. Entonces, si nosotros igualamos, porque la ecuación 4 es igual a la ecuación 2, ¿no es cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que la velocidad en X por X sombrero más la velocidad en Y sombrero es igual a ¿qué? Es igual a la rapidez por el unitario tangencial. En conclusión, ¿qué quiere decir? Que la rapidez es igual a la rapidez en X al cuadrado más la rapidez en Y al cuadrado, todo esto a la 1 medio, y que el unitario tangencial, ¿qué va a ser el unitario tangencial? Si yo digo que el unitario tangencial es X, estaría mal. ¿Cuál va a ser el unitario tangencial? El unitario tangencial viene a ser igual a ¿qué? Básicamente a la velocidad sobre su magnitud, que es v. Entonces el unitario tangencial viene a ser igual a ¿qué? Viene a ser igual a la velocidad en X sobre la rapidez X sombrero más la rapidez en Y sobre la rapidez Y sombrero, ¿sí? Entonces así yo puedo ya calcular el unitario tangencial también, ¿no? Ya. Pongamos la ecuación número 5. Y adicionalmente, la aceleración es igual a ¿qué? La aceleración es igual al v punto. ¿Sí? Esto significa que la aceleración va a ser igual a R sub X, 2 puntos, X sombrero, más R sub Y, 2 puntos,
y es sombrero. ¿Sí? Y la magnitud de la aceleración sería R sub x 2 puntos al cuadrado más R sub y 2 puntos al cuadrado. Todo esto a la 1 medio. Esa sería la magnitud de la aceleración. Pero la aceleración no tiene una sola dirección. La aceleración, si yo derivo la velocidad, no me va a dar una dirección única. Entonces la aceleración tiene una aceleración normal más la aceleración tangencial, o esto es igual a la aceleración radial más la aceleración transversal, o esto es igual a la aceleración en x sombrero más la aceleración en y sombrero. ¿Sí? Ahora, volviendo acá, ¿esto qué quiere decir? Que si nos fijamos, ¿ya? Bueno, ya aquí ya vimos la diferencia entre el vector tangencial y el radial. Ahora diferenciemos con el vector transversal y el vector normal. Entonces el vector normal es perpendicular al vector tangencial. Esto quiere decir que, por ejemplo, aquí este sería el unitario normal. ¿Sí? Bueno, creo que sería al revés, perdón. Al revés, sí, perdón. Sería... Ay. Estaría para acá, ¿ya? Ahí voy a tener al unitario normal. Y en cambio, el unitario transversal es perpendicular al unitario radial. Eso quiere decir que si ves para acá, el unitario radial, el unitario transversal estaría aquí. Entonces, no son lo mismo, nunca. Esta es la diferencia, ¿sí? Ahí se pueden ver los 4 vectores, ¿ya? No es lo mismo. El que es fácil sacar es el unitario tangencial y el unitario radial, ¿no? Por eso nos basamos en esos. Pero el resto de coordenadas no son sencillas. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Porque esto es importante que quede claro. No, el radial es el unitario del vector posición. No tiene nada que ver con el tangencial. El tangencial, en cambio, es el que tiene el unitario de la velocidad, pero también tú puedes verlo como el que toca un solo punto de una curva. O sea, de ambas formas. Pero el unitario radial y el unitario tangencial, el uno no depende del otro. ¿Ya? El normal es perpendicular al tangencial y el transversal es perpendicular al radial. ¿Sí? Entonces sí, eso lo pongamos acá, aclaremos. El unitario normal es perpendicular al unitario tangencial y el unitario radial es perpendicular al unitario transversal, así como X sombrero es perpendicular a Y sombrero. Sí, porque estos se llaman coordenadas ortogonales. Sí, nosotros vamos a trabajar con sistema de coordenadas ortogonales. Sí. Las coordenadas polares son estas. El sombrero, teta, sombrero.
¿Sí? Ya. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, ya tenemos claro que, obviamente, y si queremos nosotros ir de la aceleración a la velocidad, integramos. Si queremos ir de la velocidad hacia el desplazamiento, integramos igual. No me va a dar la posición, lo que me va a dar es el desplazamiento. Y de hecho la integración de la aceleración no me da la velocidad, me da la variación de la velocidad. ¿Sí? Y de hecho eso ya lo voy a explicar. Ahora, decíamos, recuerden, aquí tendríamos al vector de desplazamiento, ¿ya? Este es el vector de desplazamiento, ¿no es cierto? Donde el vector de desplazamiento viene a ser ¿a qué? La posición en t menos la posición inicial, siempre. ¿Sí? Es el vector de desplazamiento. Entonces decíamos que nosotros si tenemos la aceleración, ¿no? Vamos a tener aquí la aceleración. Y la aceleración decimos que es igual a ¿qué? A v punto. ¿No es cierto? Entonces decimos que la aceleración es la primitiva, ¿no? Perdón, la velocidad sería la primitiva de la aceleración. ¿Qué quiere decir? Que si yo aplico el principio fundamental del cálculo, ¿sí? La integral de la aceleración con respecto al tiempo desde 0 hasta t, esto me va a dar igual a ¿qué? A la primitiva evaluada en los límites de integración. O sea, esto sería igual a ¿qué? A la velocidad en t menos v sub 0. Entonces, si yo integro la aceleración, lo que me da es la variación de la velocidad en un intervalo de tiempo. Eso me da. Y lo mismo sucede con la posición y la velocidad. Yo lo mismo aplico la integral de la velocidad con respecto al tiempo. Esto es igual a la primitiva evaluado en los límites, o sea, la posición en t menos la posición inicial. ¿Y esto qué significa?
estos vectores, ¿no? Si yo integro un vector, me da un vector de resultado. Esto es igual al desplazamiento. Sí, obviamente esto también va a ser igual a ¿qué? A la variación de la velocidad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces eso es la utilidad del principio fundamental del cálculo. Ya habíamos visto que Newton utilizó la derivación para poder encontrar valores de velocidad instantáneos, porque da el resultado que la velocidad es la derivada de la posición. Entonces yo necesito encontrar valores instantáneos porque, un poco recordando, tuvimos la clase anterior. Claro, si nosotros nos referimos únicamente a la definición de velocidad, la velocidad es igual a ¿qué? Al desplazamiento sobre el tiempo. Si nosotros nos fijamos aquí, este es el desplazamiento. ¿Eso qué va a significar? Que la dirección de la velocidad me va a dar por acá. Pero miren el error que tenemos. Comparen entre ese unitario, que es el unitario del desplazamiento, y el vector tangencial. Hay un error bastante grande. ¿Por qué? Porque básicamente no estamos tomando los valores instantáneos. Entonces, Newton tuvo que utilizar la derivada. Aquí. Ahí se ve la diferencia. Para encontrar valores instantáneos y que ese error ya no exista. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Bien. Entonces ahora nosotros vamos a parametrizar. ¿Sí? Vamos a parametrizar y nosotros podemos parametrizar todo con respecto a S y el tiempo. ¿Saben qué es parametrizar? ¿No? Es representar algo en función de otros parámetros. Entonces los parámetros que nosotros vamos a utilizar van a ser el desplazamiento, o la distancia recorrida y el tiempo. ¿Sí? Entonces, al movimiento curvilíneo nosotros, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Vamos a imaginarnos que nosotros tenemos vamos a suponer una circunferencia, ¿ya? Y vamos a suponer que vamos a tener supongamos que el radio de esta circunferencia tiende al infinito. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que es un movimiento circular uniforme. ¿Qué significa? Que va con una velocidad constante. No, perdón, rapidez constante, no velocidad. La velocidad cambia de dirección, pero la rapidez es constante. Eso tienen que empezar a diferenciar muy bien. Va con rapidez constante y eso también implica que va con una frecuencia angular constante. ¿Ya? Supongamos, está yendo para allá. A este ejercicio yo lo puedo parametrizar. ¿Sí? De hecho, parametricemos. ¿Cómo yo lo parametrizo? Vamos, supongamos aquí, vamos a trazar los ejes de coordenadas. Ahí vamos a tener X y aquí vamos a tener Y, ¿no? Ya. Entonces supongamos que aquí vamos a tener un automóvil que se está moviendo por esa circunferencia. A ver, si ustedes, supónganse que ustedes están manejando un carro. Yo no sé si ustedes han ido o alguien aquí que sepa manejar. Las curvas muy grandes son las más fáciles agarrar. De hecho,
Tú, por ejemplo, si venimos de Tumbaco hasta acá, hay la autopista esta que no me acuerdo cómo se llama, que la E35, que el límite de velocidad son 100 kilómetros por hora, ¿no? Hay curvas tan grandes que tú tranquilamente esas curvas las puedes coger a 100 kilómetros por hora, sin reducir la velocidad. ¿Por qué? Porque básicamente estas curvas nos permiten que nosotros vayamos casi con movimiento rectilíneo. Si ustedes están yendo, hagan de cuenta que a un camionero, ya, supongamos que la tierra fuera lisa, totalmente lisa, o sea, una pelota lisa, ¿ya? Y a un camionero le colocan ahí y le dices, maneja en línea recta. Coge, se sube al camión y maneja en línea recta, ¿ya? Tú le preguntas, bueno, ¿y qué tipo de movimiento tuviste? Te va a responder, rectilíneo, ¿no es cierto? Pero ustedes saben que no, porque la tierra es redonda. Por eso la gente se demoró mucho tiempo en saber que la tierra era redonda, porque cogía el barco una dirección y pensaba que era plano, ¿no? Pero en realidad no, estaba teniendo un movimiento circular. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que geométricamente una circunferencia yo le puedo proyectar para que se haga una recta. Y de hecho el movimiento circular yo lo puedo resolver como movimiento rectilíneo. Es lo mismo. Y eso lo vamos a comprobar. Entonces, supongamos aquí tenemos un punto, ¿no? Un punto P. Entonces este tiene posición Rx, Ry, ¿no es cierto? Entonces vamos a trazar aquí, vamos a trazar la proyección al eje X. No, por favor. Ya. Entonces supongamos aquí vamos a tener la proyección en el eje X, que viene a ser Rx, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a suponer ahí la proyección, ¿no? Aquí tendríamos Ry, aquí tendríamos Rx, ¿no? Tracemos el vector posición. Entonces ahí tendríamos el vector posición, ¿no es cierto? Bien. Entonces, aquí podemos decir que esto va a ser igual a ¿qué? A R por el coseno de el ángulo teta. ¿Sí? Me he vuelto a poner aquí el ángulo teta. Y en cambio acá vamos a decir que esto va a ser, la proyección va a ser igual a R por el seno del ángulo teta. ¿Ya? Donde, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Que teta, esto se está moviendo con un omega, ¿no? Pero ¿qué sabemos de omega? Teta, pero omega es constante, ¿no? Omega es constante. Es constante y esto va a ser igual a ¿qué? Oh, perdón, me equivoqué. Teta es igual a ¿qué? A omega por el tiempo. ¿No es cierto? Entonces, vamos a poner por el gráfico, de acuerdo al gráfico, si nosotros tomamos en cuenta ese gráfico, podríamos decir que Rx es igual a ¿qué?
es igual a R por el coseno de omega por el tiempo. RY es igual a R por el seno de omega por el tiempo. ¿Ya? Entonces nosotros hemos de esta forma, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Hemos hecho que R hemos expresado Rx en función del tiempo y hemos expresado Ry en función del tiempo. De hecho, nosotros utilizando esto podríamos decir que R, el vector posición en función del tiempo, vendría a ser igual a ¿qué? A R coseno de omega t x al sombrero más R seno de omega t por y sombrero. Hemos parametrizado la posición. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer de ahora en adelante en los ejercicios de física. Siempre vamos a buscar R en función del tiempo. ¿Sí? Bien. Entonces, ya tenemos la posición. Encontremos la velocidad. La velocidad es igual a ¿qué? A R punto. Ponemos ahí, vamos a poner que esta es una ecuación número 1. Entonces derivo la ecuación número 1. Y esto me va a dar, sería R omega menos R omega por el seno de omega t x sombrero más R omega coseno de omega t y sombrero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces les pido, calculen, por ejemplo aquí, calculen el vector, el vector posición, la magnitud es R, ¿no es cierto? Esto ya sacamos, esto va a ser R por R sombrero, ya, de hecho. ¿Cuánto va a ser R? R es R, y R sombrero viene a ser ¿qué? Coseno de omega t x sombrero más el seno de omega t y sombrero. ¿Sí? Ese sería R sombrero, el vector unitario. ¿Cómo va cambiando? R siempre se mantiene, es constante, ¿no? ¿Y cuál es la magnitud de R? Ah, de hecho, perdón. Pongamos, digamos que este es una circunferencia de radio R. Sí, aquí variaría un poco, ¿no? Variaría R. R es el radio, ¿no? Para que tenga más sentido. Entonces la magnitud obviamente va a ser R. R sombrero. Ese sería el vector posición. De hecho, fíjense ustedes, ahorita estamos viendo la diferencia de expresar y la utilidad de expresar un vector en coordenadas polares y un vector en coordenadas rectangulares. Miren, en coordenadas rectangulares, este es el vector, y en coordenadas polares es eso. R el sombrero, y está. ¿Sí? Es lo mismo. Lo que pasa es que R varía. R sombrero es función del tiempo. Y R sombrero viene a ser esto, ¿no? Varía. De esta forma. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Bien. Ahora, ¿qué hemos sacado? Esto de aquí, ¿qué va a ser? La rapidez en X. Y esto de acá va a ser la rapidez en Y. Entonces decimos que obviamente la rapidez en X
Pero saquemos la rapidez. ¿Cuánto sale la rapidez? La magnitud. ¿Cuánto sale? R omega. Es la magnitud de esto, de este vector. Sale R omega. Es la rapidez. ¿Sí? ¿Y esto qué es? Son las ecuaciones que vimos, que vieron o no vieron en el movimiento circular. La velocidad lineal es igual a R omega. ¿Sí? Ahora, vuelvo a derivar. Voy a decir que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad, ¿no es cierto? Esto me dice que va a ser igual entonces a menos R omega cuadrado por el coseno de omega t x sombrero más R omega cuadrado por el seno de omega t y sombrero. Menos seno, sí, disculpe. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser la magnitud de la aceleración? Va a tener una magnitud de la aceleración por el unitario de la aceleración, y esto va a ser igual a R omega, de hecho dice menos R omega cuadrado por el unitario de la aceleración. Entonces, ¿cuánto ha sido el unitario de la aceleración? ¿Cuánto ha sido el unitario de la aceleración? Ha sido coseno de omega t x sombrero más el seno de omega t y el sombrero. Si comparan el unitario radial y el unitario de la aceleración, ¿qué quiere decir? Son los mismos. ¿Sí? Ecuación 2, ecuación 3, ecuación 4. En conclusión, bueno, yo ya he sacado que la aceleración es igual a R omega cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Me va a quedar aquí que yo veo que la ecuación 6 es igual a la ecuación 2. En conclusión, ¿cuál es la conclusión? Que el unitario de la aceleración es igual a ¿qué? Al unitario radial. Por ende, en este caso y en este ejemplo, la aceleración viene a ser aceleración radial R sombrero. ¿Cuánto vale la aceleración radial? R menos omega cuadrado. ¿Se acuerdan? La aceleración centrípeta es R omega cuadrado. ¿Sí? Entonces, por ende, y eso tiene sentido, ¿no es cierto? Porque nosotros sabemos que en el movimiento circular tenemos ¿qué? Tenemos una aceleración que es la aceleración centrípeta, y la aceleración tangencial es igual a 0. ¿No es cierto? Bueno, la aceleración es la aceleración radial más la aceleración transversal o tangencial. En el caso del unitario, en el caso del movimiento circular, ¿sí? El unitario tangencial es igual al unitario transversal. ¿Sí? Solo aquí. Solo en este movimiento. De hecho, yo puedo ver que es un movimiento circular
cuando yo me doy cuenta que el unitario tangencial es igual al unitario radial, a transversal. Si es que es igual, es un movimiento circular. ¿Sí? En conclusión, ¿qué es lo que hemos llegado a la conclusión? Que básicamente la aceleración tangencial es 0, ¿no es cierto? Y obviamente la aceleración radial es menos r por omega al cuadrado. Que esto también es igual a ¿qué? A v sobre r al cuadrado. ¿Sí? Las dos formas de expresar la rapidez. ¿Por qué? Porque yo voy a reemplazar la ecuación 4, reemplazo la ecuación 4 en la ecuación 5 y me da esta. ¿Sí? Cuatro en 5 me da esa ecuación. Digamos que es la ecuación número 7. Bien, ahora, como ustedes, ¿qué? Vamos a hacer los gráficos. Entonces, ustedes son estudiantes ya universitarios de ingeniería electrónica, entonces esto se les va a hacer fácil. Saben cuál es el seno, saben cuál es el coseno, reúnanse y grafíquenme r en x con respecto al tiempo, r sub y con respecto al tiempo, la velocidad en x con respecto al tiempo, la velocidad en y con respecto al tiempo, la aceleración en x con respecto al tiempo y la aceleración en y con respecto al tiempo. Listo, rápido, chicos. A ver, veamos, entonces, sí, hagamos un ejemplo. De nuevo. Rápido, ya. Ya. Entonces aquí voy a tener esto va a ser Rx, perdón. Esto va a ser Rx en función del tiempo, ¿sí? Acá voy a tener el tiempo, ¿ya? Entonces Rx en función del tiempo era igual a R por el coseno de omega t. Entonces voy a tener un valor. ¿Cuál es el valor máximo? R. Va desde R hasta menos R. Entonces el coseno arranca en 0, es 1, ¿no es cierto? Entonces empezaría así. ¿Ya? Entonces, lo que voy a tener, a ver, entonces acá tendría, me parece que, acá tendría pi, ¿no es cierto? Acá tendría 2pi. Pero a ver, cierto. Esto es con respecto a teta. Primero hagámoslo con respecto a teta, ¿sí? Para que sea más fácil. ¿Ya? Entonces, si hago con respecto a el tiempo, teta ya no es lo mismo, sería teta dividido para omega. Entonces, en lugar de tener aquí pi, lo que voy a tener es pi omega. Y acá 2pi omega. ¿Sí? Entonces ahí esto se convierte en el gráfico con respecto al tiempo. Ahora,
tengo que encontrar estos puntos, que son los puntos en los cuales la función se hace 0. Entonces digo, si Rx es igual a 0, entonces la única forma que tenemos que sucede eso es que coseno de omega t sea igual a pi medios, que sea igual a pi medios. Eso quiere decir que omega t es igual a el arco coseno. Lo que quiero encontrar es esos tiempos, ¿no? Coseno de omega t es igual a pi medios. Bueno, a ver. Entonces, omega, perdón, que estoy hablando tonteras. Ya hice una tontería. Perdón. Coseno de omega t es igual a 0. ¿Sí? Ya, entonces, omega t tiene que ser igual a pi medios. ¿Ya? Ahí sí. En conclusión, el tiempo que se hace, en el que se hace 0, sería, t va a ser igual